señal que nos une. Comunicación, escrita, radial y televisiva. La señal que nos une. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Hola, hola. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Micrófono, ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esto que es el circuito electoral. ¿Qué fecha ya estamos? No me estaban viendo nada. Ahora sí. ¿Qué fecha estamos? ¿Lunes? Sí, es lunes, pero es el lunes, el tercer lunes del mes, el segundo lunes hábil, primero, el siguiente lunes 8 y hoy es lunes 15 de enero del 2023, dispuestos a compartir el circuito electoral. Le voy a decir buenas noches también a nuestro amigo Rodrigo Echalar, quien está ya en el estudio de la Red Chuquisaqueña de Comunicación, a quien le digo, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, probaremos el rojo, ¿es no? Sí, ese hola. es el que te gusta. Hola, sí. A ver, cuéntale, ¿cómo estás? Buenas noches, Wilson, muchas gracias por la invitación, aquí dispuestos a conversar. ¿Y en qué afanes andas? A ver cómo está la Central Obrera Departamental, la Federación de Maestros Urbanos, hay movilizaciones cerquita de la COP. A ver, ¿cómo están viendo ustedes este tema? Bueno, estamos en actividades en la Federación, sobre todo de organización y de transferencia, ¿no? De todas las cuestiones de informes, cambio de firmas, temas burocráticos, pero también hemos estado participando en el proceso de institucionalización, pues, de los cargos de directores en las unidades educativas. En la Central Obrera Departamental estamos convocando a un ampliado para el día de mañana, martes, a las 18:30, para analizar los problemas de la coyuntura nacional y también los problemas de nuestros sectores, además que vamos a ver el tema de la caja. Ya, pero lo de la caja es ya un trauma, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Hay muchas cuestiones que no se han resuelto, que tenemos que seguir discutiendo como trabajadores, y la idea del magisterio es que se convoque a un evento especializado para poder sacar un documento, una posición y empezar a luchar en torno a eso. Hace algunas semanas, ¿lo conoce a Rubén Cabezas? Sí. Bueno, hace algunas semanas había ido por el hospital nuestro amigo Pablo Pérez y lo había visto a Rubén y me dice, Rubén está en el hospital. Entonces hablo con Rubén y me dice, sí, estoy mal, me dice. ¿Desde cuándo estás? Le digo, desde el martes, me dice. Me van a hacer resonancia, pero recién que dice que el lunes llega la doctora encargada. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, una semana. Y si no, uno se puede morir. Sí, lamentablemente ese es el problema, ¿no? Hay muchas trabas burocráticas que impiden que la caja realmente preste una atención a los afiliados, ¿no? No es una cuestión de falta de presupuesto, es una cuestión de administración en el tema de la caja. Lamentablemente, por ejemplo, hay fin de año y sacan vacaciones muchos médicos, ¿no? Claro. O falta personal, pero las mismas trabas burocráticas impiden que se contrate eventualmente a alguien para subsanar esos vacíos, ¿no? Entonces, en todo sentido, en el tema ¿No de se hace un plan? compra de infraestructura, Este en todo año, afecta. señor médico, ¿usted cuándo va a sacar vacación? Voy a sacar en el mes de noviembre la primera quincena. Entonces, para noviembre, la primera quincena, contrataré como institución a su suplente. Claro, así debería hacerse, ¿no? Es que el tema de la caja se maneja bajo un criterio y una lógica de una empresa productiva, cuando es un tema de salud que es muy diferente, tiene ritmos, Debe tiene ser productivo. cuestiones, ¿no? Todos aportan. Claro, pero se ve por eso en esa cuestión de que se ponen trabas como si fuese una empresa que esté trabajando como objetos,
con productos inanimados cuando está trabajando con seres humanos, ¿no? No solamente debería ser esa planificación seria, sino que debería romperse todas esas trabas burocráticas que impiden, que incluso aquí los mismos administradores, ¿no? Cuando reclamamos algo nos dicen, yo quisiera hacer esto, pero hay una normativa que me impide esto, me pueden procesar, me pueden meter a la cárcel. Más bien yo creo que deberían preocuparse más por entrar a la cárcel cuando pase alguna demanda por alguna desgracia de mala atención, ¿no? Por eso el tema de la caja es, yo creo, un tema muy delicado y que hay que realmente romper muchas de las cosas que ahora se tienen ahí y implementar una autonomía administrativa también a nivel regional para que no todo dependa de La Paz. Porque aquí a veces nos dicen, sí, nos dan la razón, hay que hacer eso, pero mandan arriba y arriba no les ponen trabas o no les dan el presupuesto, no hay ítems. Entonces es muy complicado el tema de la caja y yo creo que la única forma de sacudir eso es que los trabajadores realmente se pongan en pie y barran, no solamente con los administradores políticos, sino también con los mismos representantes laborales que se han burocratizado y que no responden para nada a los intereses de los trabajadores. Claro, ¿por qué dicen ustedes los trabajadores, nosotros nos haremos cargo, administraremos, estaremos en el dinero? Por ahí llega Guarachi. Claro, el problema es que ahora hay una representación individual, ¿no? Sube alguien a nombre de los trabajadores, pero ese alguien no tiene ningún control de las bases, gana además dietas jugosas, no se le puede bajar de su cargo. Nosotros planteamos que debe ser colectivo, debe haber un representante coyuntural puesto por un tiempo con el mismo salario que gana un trabajador para que no suba por ganar plata y que debe tener carácter revocable. Cuando no haga su trabajo debe bajar a la asamblea, rendir cuentas, Pero y si ha hecho mal trabajo se lo cambia. La asamblea también son grupos de amigos. Mira, por asamblea le han dado otra gestión más a Guarachi, o sea que no es garantía la asamblea. En realidad las asambleas y la democracia sindical, cuando funcionan efectivamente, pueden evitar el surgimiento de la burocracia. Esa es la única medida. Porque lo que ha hecho Guarachi para prorrogarse todo este tiempo es hacerlo en ampliados. No ha convocado nunca un congreso donde pueden ir las bases. Y los dirigentes que van a La Paz también a aplaudir a Guarachi no han convocado previamente a instancias orgánicas. Más bien lo que pasa con Guarachi es la negación de esa democracia sindical, ¿no? Cuando las bases participan, imponen su voluntad. Y si el dirigente no cumple, lo barren, ¿no? Eso es lo que en el sindicalismo se ha perdido últimamente, pues. Las burocracias manejan al margen de las bases, al margen de las asambleas, al margen de los empleados. Por eso la Central Obrera Boliviana está como está, ¿no? Porque una cúpula la controla y esa cúpula tiene una camarilla alrededor que es la que le avala todo. Pero si uno va a preguntar al trabajador de base, es muy diferente la opinión que tiene respecto a la realidad del país. Eso de las cúpulas puede ocurrir también en la caja, porque creo que tienen representantes, ¿no? ¿O no tienen? ¿Cómo está? Sí, hay representantes laborales, incluso el magisterio tiene un representante laboral, Ya. pero ese representante laboral se ha hecho elegir y nunca ha bajado a un evento orgánico para decir su voz porque nadie le obliga. Además no tiene carácter revocable, el mandato que tiene que respetarse y estar los 2 años y se prorroga, bueno, se prorrogan ellos también y están ya 8 años, 6 años, ¿no? No hay una posibilidad de control, por eso el control obrero colectivo es algo que tenemos que discutir, creo yo, donde una asamblea defina una tarea, el representante vaya a cumplir esa tarea y luego tenga que volver a rendir cuentas. Y si no ha cumplido, se lo cambia. Que no pueda ganar una dieta más elevada que un trabajador y que además sí o sí tenga mandato imperativo, es decir, tenga que cumplir los mandatos de la asamblea y no criterios personales o políticos, ¿no? Esa tarea implica necesariamente que tengan que despertar también las bases, ¿no? Es una relación dialéctica entre el dirigente y la base. Muchas veces si tenemos dirigentes también que no hacen nada y se favorecen es porque las bases tampoco participan de la actividad sindical. Pero ¿cuándo se va a poder hacer eso? Si es que es la solución, porque yo no sé si es la solución. Ahora en estas circunstancias podría resolverse el problema, porque plata yo supongo que tienen, porque todos aportan y pocos aprovechan los servicios. Hay dinero en la caja, no se utiliza de manera adecuada, ¿no? Es más, la ejecución presupuestaria debe estar por los suelos, yo creo, en la caja. El último informe que nos dieron era alrededor de 35% y esto fue en el mes de septiembre. Se imagina, es el 35% de gasto de los aportes cuando hay tantas necesidades, ¿no? Es un tema administrativo, ¿no? Se dice, hay que comprar este hospital para beneficiar, hay que contratar médicos, pero te dicen, no, este reglamento impide, te pide que sea de esta manera, este otro así, hay que presentar la solicitud, hay que justificar con cierta población, y es un montón de trabas burocráticas. Creo que en la construcción del hospital de tercer nivel se ha visto todo esto, ¿no? Primero nos decían que tenía que haber una reglamentación de la ley, después nos han dicho que por voluntad política se puede obviar esa reglamentación y se construya. Ahora nos dicen que no alcanza la población de Chuquisaca para justificar ese hospital. Entonces, todo el tiempo surge una nueva traba, un nuevo obstáculo, un nuevo óbice, ¿no? Entonces, en la caja hay dinero,
pero se administra mal. ¿Por qué? Porque no está bajo el control de las mayorías, está bajo el control de una cúpula de la burocracia y del gobierno. El gobierno mete mano a la caja con objetivos políticos y quiere destruir la caja para privatizarla también, ¿no? Y deshacerse también de esa responsabilidad. ¿Habrá corrupción en la caja? Oh, sí, seguramente. Y no solamente es en el tema de la administración. En muchos casos, incluso pues la burocracia sindical o sindicatos que hay en las cajas se han involucrado en esta corrupción, ¿no? Entonces, a todo nivel hay que combatir. Es una tarea muy difícil, muy pesada, pero que si no se la hace, bueno, nunca se va a resolver este problema de la caja y eternamente nos vamos a ir quejando. ¿Y entonces cuándo resolvemos esto? Pobrecitos, hasta que se resuelva, se van a morir. Sí, nosotros por eso estamos planteando que en la COT se discute este tema y se saque un documento con un pliego y ese pliego se presente a las autoridades para su ejecución. Y si no hay respuesta, ya no tenemos que esperar interminablemente las reuniones, las promesas, los compromisos que no se cumplen, sino directamente recurrir a la presión. Esa es la única respuesta finalmente que tenemos los trabajadores, ¿no? Pero para eso tenemos que lograr que las bases realmente se involucren, porque también pasa esto, ¿no? Alguien solamente se queja de la caja cuando le toca ir a la caja. Claro. Y cuando no está Mientras enfermo, no no me tiene enfermo, alguien, bueno, dice, no me meto, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proceso de concientización. Es algo muy complicado, Wilson, el tema sindical, ¿no? No es algo que esté a voluntad del dirigente, pero esa tarea nos hemos dado y ahora vamos a empezar a activar, ¿no? Hasta donde podamos llegar. Y también hay otro fenómeno. Por la recomendación te dicen, andate al particular. El mismo médico de la caja te va a atender en el particular, pero te va a atender como te mereces, son bienísimo. Sí, ese es el otro problema, ¿no? Que también hay ciertos médicos, no todos obviamente, que tienen sus negocios, ¿no? Y te orientan de esa manera, ¿no? Te dicen, este tratamiento aquí en la caja te van a hacer así, 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 y vas a terminar mal. En cambio, en mi consultorio te vamos a atender como mereces, de la mejor manera, y además con especialistas, y te vamos a hacer este tratamiento, pero tienes que pagar. Entonces ese es otro problema, ¿no? Ahí se tiende a privatizar la salud también, porque solo los que tienen dinero pueden acceder a eso del particular, pues los otros tienen que seguir haciendo las colas y el peregrinaje dentro de la caja. Pero es más, el médico te dice en la caja, mire, este medicamento le puedo dar, pero si se compra, por si acaso le doy la recetita, ese sí le va a hacer bien. Entonces, ¿qué vas a hacer vos, enfermo? ¿Quieres sanarte o no quieres sanarte? Tienes que ir a la farmacia y comprar el medicamento caro. Sí, eso es lamentable, ¿no? Y eso que en la caja hay ciertos parámetros que te permiten que la caja pague el medicamento que has comprado afuera. Pero incluso en esos casos te hacen padecer un peregrinaje terrible, te ponen una serie de obstáculos y terminas diciendo, bueno, en vez de hacer todo ese trámite, prefiero yo pagar. Entonces, todo está orientado a ese tema de privatizar y a que el paciente vaya a hacerse atender hacia afuera y no dentro. Por eso, todo eso hay que hacer saltar, ¿no? Todos esos reglamentos obsoletos que van en contra del afiliado, todas esas trabas burocráticas, a esas castas corruptas que hay dentro de la caja. Si no hacemos algo, van a seguir ahí eternamente, ¿no? Y la única forma es con la participación masiva de la base, que imponga su voluntad en la administración de lo que es suyo, porque la caja se mueve con el dinero del trabajador, el 10% cada mes aportan, somos dueños de la caja, decimos, 10%. pero nunca ejecutamos, sí, el 10%. Es harto, ¿no? Es mucho dinero. Si cobras 10.000, 1.000, y los que cobran 25.000, 2.500. Sí, ese es el aporte de la caja, el 10% mensual. ¿Ese es el aporte solo del trabajador? ¿O Solo del trabajador. ¿Y el Estado, la institución, digamos, aporta? En realidad no. Lo que hacen ellos es retener ese 10% y transferirlo a la caja. Y el gobierno, encima que no pone un peso, es el que viene y administra a través del Ministerio de Salud, ¿no? ¿Y los empresarios privados ponen? No, te retienen el 10% de tu salario y eso es lo que aportan. Ya. Claro que ellos dicen es el aporte patronal, ¿no? Pero en realidad es el 10% de tu salario. O sea, no aportan 1%, 2%. No, es el nada. 10% del trabajador. ¿Y en la caja, en la administración, en las direcciones, solamente está el gobierno? Está el gobierno y están los trabajadores. Ya. Y por eso es que todo se politiza arriba, ¿no? Los trabajadores deberíamos administrar, obviamente, usando el servicio de profesionales especializados, pero que estén bajo criterios de los trabajadores, no como ahora, ¿no? Que se ponen arriba gente que responde a intereses sectoriales, particulares o políticos y no toma en cuenta para nada las opiniones de los trabajadores, ¿no? Ese es un tema que también seguramente va a empezar a discutirse en el país, porque en el último ampliado de la Central Obrera Boliviana
se ha resuelto que se convoque a un congreso especializado de seguridad social a largo y corto plazo, ¿no? Ya. Dentro del cual se va a tener que discutir el tema de la caja. O sea que esto tira para largo. Sí, tira para largo, pero depende del grado de organización y movilización que logremos desde las bases. Porque creo que cada año es parte de sus reivindicaciones, ¿no? Sí, en algunos aspectos se logra avanzar, pero es siempre muy poco. No se puede resolver el tema de fondo, que es quién y cómo administran la caja. Hoy se ha tenido movilizaciones en Sucre. ¿Qué posición toma la Central Obrera, la Federación de Maestros sobre este tema del Tribunal Constitucional, de la prórroga y todos esos temas? Bueno, en la Central Obrera Departamental nosotros hemos decidido convocar a este ampliado el día de mañana para que recolectemos las posiciones de nuestras federaciones y sindicatos, podamos tomar una decisión colectiva, ¿no?, respecto a este problema. Ya. Pero como de hecho nosotros hemos remarcado nuestro carácter independiente frente a los grupos que se están movilizando, ¿no? Ya. Porque evistas están de un lado no con el interés de resolver el problema de la justicia, su único interés es volverlo a habilitar a Evo Morales. Del otro lado, Arce quiere seguir manteniendo a los magistrados o cambiarlos, pero por gente afín para controlar la justicia y arremeter contra sus rivales políticos. Y la oposición, que también ha querido movilizar, jalando de alguna manera al comité cívico incluso, el único objetivo que tiene es potenciarse políticamente para intentar usar el tema de la justicia para ganar caudal electoral, ¿no? Entonces, para nosotros, todos los que están hablando de la justicia tienen intereses muy sectoriales, muy parcializados y políticos, y en segundo plano está su interés de resolver el problema de la justicia. Por eso la COD ha decidido marginarse de estas movilizaciones, porque ha habido incluso gente que ha salido a nombre de la COD diciendo que íbamos a encabezar las marchas. Por ejemplo, el CONADE ha hablado a nombre de nosotros, ha hablado el Comité Cívico, pero en ningún momento han coordinado con la Central Obrera Departamental, y por eso hemos sacado nosotros un pronunciamiento y aclaración pública al respecto, ¿no? Ahora, en la Federación del Magisterio hemos discutido este tema, vamos a llevar una posición nosotros al ampliado, y creemos que con elección de magistrados tampoco se va a resolver el problema de la justicia, ¿no? Porque ya se ha hecho eso tantas veces, ¿no? Y sigue habiendo los mismos grupos de poder que controlan la justicia, ¿no? En realidad, en nuestro país, la posibilidad de que exista una entidad estatal independiente del Poder Ejecutivo, históricamente se ha demostrado que no es factible, ¿no? El Poder Ejecutivo siempre termina imponiendo su dictadura a los demás poderes y manejándolos a su antojo y bajo sus cálculos políticos, ¿no? Cuando ha estado Evo Morales, ha usado la justicia para favorecerse en su reelección. Ahora la misma justicia usada por Arce Catacora dice que no es un derecho. Cuando la oposición ha subido, igual ha querido usar la justicia para reprimir las movilizaciones o para ajustar cuentas con sus rivales políticos. Entonces, la justicia es pues usada por el gobierno de turno de acuerdo a sus intereses. Y eso no lo van a resolver ninguno de los grupos que se están movilizando en este momento. Está Humberto Claros, está también Oscar. Hola, Oscar, pásale por aquí. Ahí te hemos reservado un micrófono. ¿Qué prefieres? ¿El azulito, el negrito? El azulito, allá sentate al lado de... ¿Lo conoces, no? Ah, sí, nunca has ni estado en una reunión, nada. Creo que no. ¿No? O sí, a ver, porque él era del comité cívico. Claro. Y tú estabas en Sudañez, ¿no? Esas temporadas en las que él era... Sí. ¿Lo conoce a Humberto Claros? Un dirigente de la Federación de Campesinos. Sí. Sí. Hola, Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. No te estoy escuchando, algo te está pasando. No sé por qué no te puedo escuchar. Tu micrófono tal vez tengas que habilitar. Tu audio es el que está fallando. No sé si tú nos escuchas. ¿Nos escuchas? Humberto, bueno, se cortó con Humberto. Espero luego recuperar la señal. ¿Cómo has estado, Oscar? ¿Qué tal tu poderosa vida? Wilson, buenas noches. Bien, tranquilo entre todo. ¿En el consejo distrayéndote o renegando? Haciendo trabajo. ¿Sí? Haciendo trabajo. ¿Qué es lo que más rabia te da en el consejo? Que muchas veces se politiza todo y no necesariamente se ve el bien común. Un día reclamaba Eduardo Lora y decía, pero no vienen los concejales a los actos, a las reuniones, creo que era, no sé de qué comisión. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí te escuchamos, Humberto. ¿Por qué será eso, Ahora sí.
Óscar. ¿A qué actos? No lo sé. Creo que era de la Carta Orgánica. Los concejales. Sí. Paz que él es el que preside la comisión, Claro, tiene un equipo pero de asesores. Cuando y- hemos hecho estaban las bases y no habían concejales. Creo que solo estaban 4, dijo. Pero el trabajo con las bases, el trabajo menudo, el trabajo de redacción, de consenso, es con las bases, ¿no? Eso es lo fundamental. Cada concejal tiene una comisión. No todos tienen comisión, desde luego, pero estamos divididos en comisiones y trabajamos en nuestras comisiones. Yo también podría decir lo mismo, no vienen todos los concejales a la Comisión Económica, pero bueno, no corresponde que estén todos. Ahora los saludaremos a Humberto Claros. Hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde estarás, no, Humberto? ¿Qué tal, Wilson? Sí, todavía seguimos en Sucre, estamos aprovechando de comer, todo el día hemos comido, después de lo que pasó hoy día. Ahí, un restaurante por ahí estamos. ¿Cómo evalúas lo acontecido hoy, Humberto? A ver. Yo creo que ha sido muy... Sucre ha podido visibilizar cuál es realmente la demanda que se está dando. No es un tema de si somos del MAS o si somos campesinos. Estamos nosotros resguardando el patrimonio boliviano en términos de que no eroguen más gastos para los ex magistrados que estamos ocupando funciones, pero evidentemente más allá nosotros estamos viendo una misión que es sagrada para todo boliviano, ¿no? Es restituir el Estado de Derecho, respetar la constitución política del Estado. Creo que gran parte de la población de Sucre está consciente de todo eso, esa marcha larga que hemos hecho ha significado eso, ¿no? Y evidentemente ha habido una fuerte represión policial en el lugar, tuvimos un herido, le dieron con el gas directamente a la cara, este dispositivo, le llegó a 2 compañeros, a uno le provocó serios, le abrió realmente la cara, ¿no? Entonces, yo creo que es altamente positivo la manifestación de hoy día por cuanto se ha logrado posicionar esto en la agenda mediática y cada vez más la población está empezando a reaccionar por este prosloguismo nefasto de los magistrados. ¿Qué dices sobre lo que comenta y esta movilización, Humberto Claros? ¿Qué es lo que dices, Rodrigo? Bueno, yo creo que es una movilización al margen de los intereses de la población en este momento. La población ahora está muy preocupada por el tema de la crisis económica y su profundización, por la subida del costo de la canasta familiar, por el problema educativo, el tema de salud, el tema del desempleo, ¿no? Y la vulneración de los derechos laborales, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, ¿no? El tema de los magistrados está muy en las nubes, al margen de lo que realmente le preocupa, repito, a la población, y por eso a mí me parece una pugna totalmente cupular, ¿no?, entre los grupos políticos que en este momento están queriendo disputar la posibilidad de proyectarse nuevamente a controlar el Estado. Como decía, por ejemplo, pueden ponerle todos los adornos que quieran de que están defendiendo un principio democrático, que los magistrados están usurpando. Yo creo que el grupo de Evo Morales no tiene mucha moral para hablar de esto, porque durante toda su gestión han manejado la justicia bajo sus intereses y han pisoteado cuando les ha venido en gana la Constitución, ¿no? Incluso los resultados que ellos mismos han convocado a elecciones han pisoteado. Entonces, por más que quieran ponerle todos los adornos que quieran, todos los discursos rimbombantes, en el fondo es solamente una movilización que busca salvar a un caudillo que ha caído en desgracia y que en esta pugna interna frente a Arce ha pues salido trasquilado porque ya no controla el aparato estatal que le permitía antes poder movilizar y convulsionar el país, ¿no? Esta movilización que ahora se está realizando seguramente no tiene mucho por venir porque no va a lograr el apoyo masivo de la población, porque esa ilusión que el MAS sembró en el inicio en la población de que era un gobierno nuevo, diferente, que venía desde abajo, que representaba a los pobres, se ha caído por los suelos por los mismos accionar, ¿no?, durante todo este tiempo que ha gobernado el MAS, donde han favorecido a los grupos de poder, ¿no?, a las grandes transnacionales, a los empresarios privados, en contra de los mismos campesinos a los que dicen representar, en contra de los mismos indígenas, en contra de los mismos trabajadores. Entonces, en ese margen yo creo que ya no tienen la posibilidad de ilusionar a la gente y solamente es una pelea de aparatos, una pelea de cúpulas, en la que nada tiene que ganar el pueblo llano, ¿no?, y los trabajadores mucho menos. Y tú, Óscar Sandy, concejal de las filas del MAS, ¿qué opinas? ¿Qué dices sobre lo que está ocurriendo en Sucre? Primero que hay que aclarar algo importante.
El gobierno del MAS ha sido un gobierno de grandes transformaciones sociales, con sus dificultades, desde luego, como en todo proceso. Inclusión social, constitución política del Estado, reconocimiento de pueblos indígenas originarios, campesinos, el que tengan voz aquellos que tenían opacada la voz. Ese ha sido el gobierno del MAS. Dificultades en el tiempo han habido, pero grandes transformaciones también han existido, y grandes transformaciones que hacen a la estructura de un Estado. Ahora, si nos contextualizamos en lo que está pasando en este momento, yo creo que las autoridades judiciales tenían un mandato en temporalidad. Pero ¿quiénes son los grandes responsables, apegados a la Constitución Política del Estado, de que esa temporalidad se cumpla tal cual esté establecida en la Constitución Política del Estado? ¿Quiénes tendrían que haber hecho una convocatoria apegada a la Constitución Política del Estado, y en este caso en consensos coherentes, razonables y jurídicamente técnicas para la convocatoria? Los asambleístas nacionales. ¿Quiénes nos han metido en este laberinto jurídico en el que estamos en este momento? Los asambleístas nacionales, diputados y senadores, quienes tendrían que haber debatido en su momento, con los tiempos adecuados, una convocatoria solventada técnicamente y jurídicamente, apegada a la Constitución Política del Estado, para que las elecciones judiciales se lleven en sus tiempos y en los momentos que deberían llevarse, y en este momento hubiésemos estado teniendo nuevas autoridades judiciales. Y con esto, Wilson, yo no quiero decir que la prórroga de las actuales autoridades jurídicas sea lo que posiblemente haya tenido que ser, pero es el mal menor. Porque yo les pregunto a mis compañeros, a mis hermanos, a muchas autoridades políticas en este momento, inclusive asambleístas, si la renuncia de las autoridades judiciales, las actuales autoridades judiciales, que ya han cumplido un mandato, que había una resolución que amplía ese mandato, resuelve el vacío jurídico en el que estamos, ¿quiénes tendrían que asumir? Ahí escuché los suplentes, pero ¿acaso los suplentes no han cumplido también mandato? ¿Quiénes tendrían que hacerse cargo del andamiaje operativo jurídico del órgano judicial? Entonces, sin justificar lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, particularmente creo que es el mal menor. Ahora bien, ¿quiénes tienen que sentarse a dialogar, a consensuar y sacar una convocatoria, una ley de convocatoria de elecciones judiciales lo más rápido posible, obviamente respetando los tiempos que se tienen que respetar? Son los que están en La Paz, los asambleístas nacionales. ¿Y a dónde tendríamos que presionar? ¿Dónde tendrían que concentrarse todas las presiones radicales, si quiere Wilson, para que se haga una convocatoria? Es ahí, allá en La Paz, donde están las autoridades que hacen a la Asamblea Nacional, que son los encargados de sacar la ley y que son los irresponsables que no sacaron la ley en su momento. Y posiblemente perdieron el tiempo sacando posibles leyes que no las han aprobado, propuestas de leyes que no tenían, creo, la coherencia del caso. Humberto, dicen que deberían presionar al Parlamento en La Paz. Por otra parte, Rodrigo dice, no van a tener éxito. ¿Qué dices tú, Humberto? ¿Qué lectura haces a estas opiniones de nuestros invitados? Adelante. Con gusto, mañana te acepto una invitación para debatir con ambos, pero ahorita no voy a perder mi tiempo. Estamos saliendo de la represión que hemos sufrido hoy día. Parece que son muy parecidos ellos, ¿no? Son uno de la derecha, el otro traidor, un concejal traidor, que está hablando. La gente no es estúpida, señor Said. Todo este boicot vino del órgano judicial en concomitancia con Luis Catacora. El sistemático boicot que hicieron generaron un vacío
de vacío de autoridad, de poder ellos mismos, ¿no? Pues si ellos mismos se autoprolongan. Yo no, en serio estoy muy cansado de llegar con para decir realmente palabras idiotas que vienen a decirme ahora. Con gusto, mañana te acepto una invitación y con ambos compañeros, Wilson Suárez, en este momento estamos tratando nosotros de ponerse en las energías después de lo que ha pasado hoy día. Hoy día hemos lanzado, ¿no? Pasado mañana empieza nuestro bloqueo indefinido evidentemente contra todo esto que está pasando en Bolivia y también por cómo están tomando nuestros sedes sindicales. Lamentablemente el gobierno traidor de Lucho Arce metiendo vándalos a nuestras sedes sindicales, protegiéndolos con la policía, lo que está pasando aquí en Sucre. En Sucre está una punta de maleantes metidos ahí en el órgano judicial y la policía protegiéndolos. Están gastándose la plata sin que ellos hayan sido elegidos y aparecen. Yo aquí termino, estimado Wilson, yo con gusto mañana con los dos debatimos, no hay problema, ¿no? Muchas gracias. Humberto, aprovecharé tu presencia para que nos cuentes las conclusiones a las que han llegado. ¿Qué va a haber? ¿Más movilizaciones, bloqueos? Por favor. Sí, se ha determinado hoy día que se inicia, porque ya están cansados ya de todo este abuso de Lucho Arce Catacora, estos magistrados corruptos que están sacando sentencias a la carta de Luis Arce Catacora. Es lamentable lo que está pasando. Indigna, idealmente que intenten naturalizar el golpe judicial de estos señores que están ahí, que son, parece, peímos, no sé qué, ¿no? La determinación es que a partir de pasado mañana empieza el bloqueo nacional de caminos. En Santa Cruz, a pesar que el Castillo les ha devuelto su sede sindical, porque ellos lo han armado para tomar la sede sindical, también se ha ido al bloqueo departamental de caminos en Santa Cruz. Entonces ese es el escenario que se ha generado en este momento, ¿no? ¿Solamente es en Santa Cruz? No. Nosotros hemos decretado hoy día bloqueo nacional de caminos. Nacional. ¿Esto empezaría pasado mañana? Sí, pasado mañana, otros quieren empezar incluso mañana mismo ya. Pero bueno, es ya el bloqueo escalonado, es la decisión de cada organización. O sea que pasado mañana empieza el bloqueo nacional de caminos. Sí, escalonado va a ser por el tiempo, escalonado. ¿no? En el caso de Chuquisaca, porque te están escuchando en las provincias. Sí, en el caso de Chuquisaca se los dejamos a decisión de las organizaciones en Chuquisaca. Hay una fragmentación terrible en Chuquisaca, lamentablemente también hecho por el gobierno traidor de Lucho Arce Catacora. La Jupocha en este momento pueden concluir que está destrozada o está en un proceso de reestructuración, esta vez con todas las regionales. Entonces, hay evidentemente provincias y provincias que están leales al principio, ¿no? de defender el país. Hoy día ha habido una enorme cantidad de delegados de Chuquisaca que han estado manifestándose. Mañana en Sucre van a seguir haciendo vigilia, movilizados o no, directo al bloqueo. En gran parte se levanta ya hoy día para ir a organizar inmediatamente el bloqueo. Trópico está debatiendo en este momento porque Trópico vinimos por toda la semana, pero bueno, ya con Lucho se está rebasando ya el vaso y la paciencia no dio más de la mayoría, digamos. Pero Trópico en este momento está debatiendo si todavía se queda o definitivamente vuelven hacia el Trópico de Cochabamba al bloqueo. Gracias, Humberto. Te agradezco y hasta mañana nomás. Listo, muchas gracias, estimado Wilson. Humberto Claros es dirigente de uno de los sectores de los campesinos. ¿Qué opinas? Ha anunciado que va a haber bloqueo nacional de caminos. Está empezando en Santa Cruz y va a ser paulatino. Sí, como decía anteriormente, yo creo que no van a poder consolidar y efectivizar las amenazas que hacen, ¿no? En sus mejores momentos el MAS, por ejemplo, cuando estaba dividido, muchas veces ha lanzado amenazas similares que no han terminado efectuándose precisamente por la oposición de la población. Además, yo creo que en este momento el aparato que antes controlaba Evo Morales era el mismo aparato que ahora controla Arce Catacora, ¿no? Es controlar las pegas del Estado en torno a las cuales puede mantener, movilizar y prolongar algún conflicto. Evo Morales ha perdido el control de este aparato y por eso se ha visto impotente, por ejemplo, incluso para movilizar cuando lo habían anunciado en torno a la anulación de su congreso, ¿no? Que han realizado para declararlo candidato. Entonces yo creo que esto va a ser un pataleo de ahogado del bloque de Evo, ¿no? Porque está totalmente huérfano de ese control del aparato y solamente va a poder tal vez tener algún efecto en la zona del trópico donde todavía tiene alguna fuerza, pero en el resto del país muy difícilmente se va a poder ejecutar esta cuestión, ¿no? Además que, como digo, está al margen de los intereses de la población, ¿no?
Por ejemplo, en este momento que estamos en crisis económica, el plantear un bloqueo va a chocar contra todo ese sector cuentapropista que está sobreviviendo a duras penas en el país. Va a chocar contra el sector laboral que está queriendo reactivar la economía y tener algún ingreso para garantizar la estabilidad económica de los trabajadores, ¿no? Y va a chocar contra los mismos campesinos que ya no son pues esos campesinos de antaño que estaban cerrados en las haciendas o en el campo, ¿no? Ahora se han vinculado con la ciudad, muchos de ellos se dedican al contrabando, se dedican a ser transportistas o son trabajadores eventuales en la ciudad. Entonces el bloquear a ellos mismos va a significar que no se va a poder prolongar indefinidamente este bloqueo. Entonces hay muchas cuestiones objetivas que van a impedir que este bloqueo tenga éxito, y sobre todo el hecho de que no están planteando una reivindicación que pueda ilusionar a la gente y movilizarla, porque toda la gente, como he dicho anteriormente, sabe que este problema tiene el único fin de querer salvar al caudillo caído, habilitarlo nuevamente a la elección, y ese es un interés pues totalmente sectario, individual, al margen de los intereses colectivos de la sociedad en este momento, ¿no? Ahora, obviamente, de este problema están queriendo hacer pues leña muchos sectores, ¿no? La oposición, por ejemplo, quiere aparecer igual dándose los aires de gran defensora de la democracia, de la que quiere una justicia realmente ética, moral, bajo los principios democráticos que ellos supuestamente manejan, pero igual está buscando un objetivo totalmente político, ¿no? La marcha que aquí en Chuquisaca han intentado hacer los del CONADE, se ha hecho jalar el Comité Cívico, ha sido un fracaso precisamente porque están planteando un tema que no va a jalar a nadie, ¿no? La población en este momento tiene otras preocupaciones, otras necesidades, y en ese sentido hay que darle otro matiz a las movilizaciones, ¿no? La población está siendo duramente golpeada por la crisis y todos estamos en un estado de vilo y zozobra porque la economía se está deteriorando rápidamente, y obviamente el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que no se caiga con el afán de salvarse hasta las elecciones, pero sabemos que está haciendo cosas terribles con la economía, como el endeudamiento que estamos teniendo, y ya tenemos un ejemplo claro en la Argentina de lo que va a pasar en el futuro con ese endeudamiento. También está agotando las reservas internacionales, las reservas de oro, y está entregando pues nuestros recursos naturales a las transnacionales con el fin de garantizar algún que otro ingreso. Esos son temas de vital importancia. En el lado de los trabajadores, por ejemplo, nosotros sabemos que cambiando de magistrados o manteniendo los mismos no va a cambiar en nada la justicia, porque nuestros problemas en la justicia se dilatan, los patrones meten plata y hacen que salgan fallos a favor del patrón en contra del trabajador. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas por otra vía, movilizándonos, ¿no? Y no yendo a judicializar nuestros problemas como hasta ahora la COP ha instruido. Nuestra labor como dirigentes debería ser unificar la lucha de los trabajadores despedidos con los que están trabajando para hacer una acción directa. Ese camino que antes recorríamos los trabajadores, ahora el gobierno lamentablemente desde Evo y le ha dado continuidad a Arce, han desviado la lucha sindical al tema de la justicia. Un compañero es vulnerado en su trabajo y le dicen, vaya, consígase abogado y presente su demanda a la justicia, y ahí están peregrinando años. Esta toma que está haciendo ahora el bloque de Evo frente al tribunal lo hacen permanentemente trabajadores despedidos de todo el país ante una justicia que es totalmente inepta, ineficiente y corrupta. Y eso no va a cambiar con nuevos magistrados, porque van a entrar igual de estos grupos de poder que en el pasado han mostrado total incapacidad para manejar de otra manera el país. Gracias. Rodrigo Chalar, dirigente de los maestros urbanos de Chuquisaca. ¿Qué dices, Óscar, que es concejal de las filas del MAS aquí en Sucre? Yo tengo un cariño muy especial al compañero Evo, ¿no? Y la lealtad que se le tiene a un compañero no se le tiene en base al yunquerío. Verdad. Hay que hablar siempre con la sinceridad y la franqueza del caso, y ese respeto, ese cariño, esa admiración que yo tengo por el compañero Evo, por nuestro expresidente, presidente que ha ganado las elecciones con el 54%, 64%, 59%, a quien ha reconocido la población legítima y legalmente, está siendo desgastada por posiblemente un grupo de personas que le están hablando mal al oído. Y es posible que los efectos de los anuncios de marchas y bloqueos sean un desgaste más para ese gran líder político que ha tenido el país y que tiene aún el movimiento al socialismo. ¿Qué va a pasar, Wilson,
si el efecto de la convocatoria de bloqueos no es como quisieran que sea, contundente. ¿Quién va a asumir o a quién se le va a cargar el desgaste político? Al compañero Evo. No están midiendo el desgaste político al que le están sometiendo a uno y posiblemente el líder más importante en materia política de estos últimos 20, 30, 40 años. Eso es lo lamentable. Y eso es lo que nos está midiendo. Por eso decía, Humberto Claros decía, el concejal traidor, ¿dónde he traicionado pues a mis principios ideológicos? Pero no importa, yo dejo que hablen, no es problema. Por eso decía yo que la gran responsabilidad para que estemos en un problema jurídico, posiblemente con un vacío, está en manos de los asambleístas, diputados y senadores, quienes no han hecho su trabajo a tiempo y en las condiciones que deberían haber hecho, haciendo una convocatoria o sacando una ley de convocatoria de elecciones judiciales. Veremos qué pasa, esperemos que no existan los bloqueos porque, y ahí coincido con Rodrigo, en este momento hay un tema económico en el que se tiene que trabajar. Y todo bloqueo económicamente afecta no solo al empresario, sino al ciudadano de a pie. Y ojalá el efecto no sea diferente al que están esperando estos señores que le están haciendo quedar mal al presidente del movimiento al socialismo, que es Evo Morales. Porque la población es sabia también. Y el momento económico, la situación por la que estamos, sin decir que haya una crisis necesariamente, no es el de los mejores, ¿no? Y ahí están las empresas grandes, pequeñas, medianas, microempresas y ciudadanos que viven el día a día. Rodrigo, ¿esta será la última batalla? Si Evo pierde, ¿tendrá otras opciones? Porque ha perdido en lo jurídico. ¿Tendrá otras opciones? ¿Qué dices, Rodrigo? Bueno, yo tengo la perspectiva de que el MAS en su conjunto como movimiento político, bueno, ya ha perdido toda posibilidad de ilusionar nuevamente a la gente, ¿no? Y lo digo por los dos bloques. El bloque de Evo está en peores condiciones en este momento y seguramente este puede ser pues un paso catastrófico que pueda terminar poniéndole la cruz sobre la tumba, ¿no? Pero tampoco en general el bloque arcista, por ejemplo, es capaz ya de ilusionar a la gente. En esa medida se ve pues una desilusión generalizada en la población de no saber quién va a resolver sus problemas, porque al otro lado la oposición no ofrece nada diferente, ¿no? Proponen las mismas cosas en el fondo sobre el manejo económico del país, no rompen con el entreguismo, no rompen con el tema de ser simplemente exportadores de materias primas, no rompen con todos estos males de la corrupción, el manejo de la burocracia sindical como una herramienta en contra de los trabajadores para fines políticos. Es decir, hay una desilusión generalizada en la población, ¿no? Y esto se va a ir acrecentando en la medida en que la crisis económica se profundice. Ahora eso obviamente responde a leyes particulares que tienen que ver mucho con la evolución de la crisis a nivel mundial, pero también va a depender mucho de la posibilidad de los créditos internacionales que el gobierno está igual sacando como última carta pues debajo de la manga, ¿no? Porque cuando no tenga ingresos el Estado se va a ver en una crisis política terrible producto de la crisis económica. Y Arce también está pues al borde del abismo en ese sentido, ¿no? Ahora al gobierno que le toque asumir después de esta gestión igual va a estar en un conflicto terrible porque va a recibir un Estado en quiebra, endeudado y va a tener que chocar con las masas, ¿no? Y todos tienen la misma respuesta y eso es lo que yo creo que ha provocado su agotamiento político. La respuesta de todas estas variantes, el arcismo, el evismo, la oposición, es descargar esta crisis sobre las espaldas de las mayorías, ¿no?
sin tocar los intereses de los grandes empresarios del país ni las grandes transnacionales. Son socios, dicen ellos. Y en esa lógica terminan chocando con la población porque no pueden resolver sus necesidades básicas. No pueden dar atención a lo más primordial, ¿no? Obviamente ahora la economía todavía no se ha caído, ni creo que, como dice la oposición, se vaya a caer de golpe con un escenario catastrófico, ¿no? Yo creo que el gobierno va a estirar todavía esta situación algún tiempo, pero hay que ir preparando y organizándose, porque yo creo que los trabajadores y la población tenemos que entender que ningún mesías, ningún caudillo va a venir a resolver nuestros problemas. Ni Evo Morales, ni Arce Catacora, ni los que sueñan con crear un Milei, por ejemplo, de extrema derecha fascista en Bolivia, van a tener la posibilidad de poder resolver nuestros problemas. Nosotros mismos tenemos que organizarnos, plantear nuestras ideas políticas como trabajadores, como población, y resolver nuestros propios problemas. Yo creo que la situación política nos está orientando a eso, porque cada día que pasa la población se desilusiona más de todo el aparato estatal. La justicia está en primer plano ahora, pero el Parlamento no es diferente. El Parlamento es una olla de grillos donde se hacen las alianzas más asquerosas entre gente que un día se ataca y al día siguiente está aliada para desgastar al otro. Se ve alianzas entre el bloque de Evo y la oposición, entre el bloque de Arce y la oposición. En el futuro se podrá ver todavía alianza entre Evo y Arce, no descartamos eso. Van a dar 1000 volteretas con solo cálculos políticos y electorales. Mientras más se acerque el año electoral, más asquerosas van a ser esas alianzas. Ese Parlamento tampoco ilusiona a la gente en que pueda resolver ningún problema, y peor, yo creo, el problema de la justicia. Entonces estamos en una situación de, yo creo, de un vacío de poder y un vacío de posibilidad de ilusionar. Obviamente que estos caudillos van a sobrevivir pues en el tiempo. Evo Morales va a seguir en el escenario político por mucho tiempo más, pero ya va a ser la sombra de lo que en su momento fue cuando ha podido ilusionar a la gente. Ahora la gente ha constatado lo que ha hecho en la práctica y se ha desilusionado de él, ¿no? Como el MNR, pues el MNR en su momento, un partido tan poderoso, se ha desarmado en 1000 pedazos y hasta ahora hay alguien que se dice MNRista y aparece en algún lado. Así el MAS va a vivir todavía, pero como posibilidad de ilusionar a la gente, como proyecto político, yo creo que hace tiempo ya el MAS ha muerto. Óscar, ¿será esta la última batalla de Evo Morales? Después viene la batalla por la crisis económica, como dice Rodrigo, y eso ya es con el gobierno. No creo. No creo, hay mucho por hacer todavía. Desde los liderazgos que existen en el movimiento al socialismo, yo creo que va a haber un momento de reconciliación, porque el instrumento político más importante del país tiene sus fortalezas. Y no creo que estemos en un descalabro económico tampoco. No hay que profundizar o no hay que trabajar para que exista un descalabro económico. Y a mí me da mucha pena que muchos dirigentes de la clase trabajadora siempre dicen eso, pero los dirigentes de las clases trabajadoras son pequeburguers. Claro que sí, ganan muy bien, están muy bien, andan declarados en comisión, son muy buenos sueldos y viven de la dirigencia. No proponen absolutamente nada. ¿Por qué no esos dirigentes, disque dirigentes de la clase obrera, alguna vez no han tenido la habilidad política para manejar el Estado en sus diferentes niveles? No lo han hecho. No tienen estructura. Sus estructuras son dirigenciales, no de masas. Y marchas que convocan son marchas que posiblemente asistidas o asisten los trabajadores porque son sancionados y multados, ¿no? Entonces, no se trata de estar en desacuerdo con todo. No estoy de acuerdo ni con estos otros, ni me interesa el medio. Simplemente protestar. Y hacer una protesta desde la dirigencia sin una propuesta. Convocar a las masas a estar preparados. Pero ¿cuál es la propuesta? No hay propuesta. La dirigencia tiene que trabajar de manera diferente. Tiene que salir de la zona de confort de donde viven también. Yo he visto, soy crítico ante eso. Y ¿cuál es la propuesta? Hay que preguntarle siempre, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué no organizan un partido político?
¿por qué no toman el poder del Estado para trabajar y para servir en base a una propuesta? No en base al desacuerdo de todo. No estoy de acuerdo ni con los de la derecha, ni con los de la izquierda, ni con los del medio, y vivo feliz desde donde estoy como dirigente. Entonces yo creo que tienen que haber los consensos en el Congreso, tiene que haber un poquito de sensatez para no continuar en este vacío jurídico. El mal menor es lo que se ha hecho con la prórroga, porque si no se hacía, ¿quién asumía? ¿A quiénes se designaba? ¿A quiénes se ponía? ¿Quiénes manejaban? Entonces creo que es el mal menor, sin que eso sea lo que debería haber sido posiblemente en apego a la Constitución Política del Estado, estimado Wilson. ¿Te has sentido aludido? ¿Hay en tu sector de trabajadores, hay más protesta que propuesta? Bueno, primero respecto al tema de los dirigentes que ganan jugosos sueldos y que están eternamente declarados en comisión y que no representan a los trabajadores, yo creo que es un mal real que nosotros mismos hemos denunciado, ¿no? El señor Guarachi creo que es la expresión acabada de ese dirigente totalmente vendido. En La Paz. En La Paz. ¿Y ¿no? aquí? Bueno, aquí también hay seguramente muchos dirigentes que Vargas están es uno de ellos, queriendo dirigente de la seguir COT. su camino. Nosotros hemos denunciado la prórroga de la COT, no hemos estado de acuerdo. Pero hay una gran diferencia entre los dirigentes medios, por ejemplo, y los dirigentes nacionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí planteamos claramente que el dirigente declarado en comisión no puede ganar dietas extras, tiene que ganar su salario y nada más que eso. Y creo que el que ha hecho ese tipo de dirigente, el que ha creado o ha terminado de consolidar, porque esto data de antes del MAS, ha sido el movimiento al socialismo, ¿no? Guarachi es criatura del movimiento al socialismo. Y en su momento ha mostrado también su grado de oportunismo cuando Áñez entró al poder, igual ha estado de su mano, ¿no? Antes servía a Evo, ahora sirve a Arce. Pero yo creo que es una falta de respeto al movimiento sindical boliviano y a las organizaciones sindicales en general el decir que no tenemos propuestas. Yo creo que cualquier político que se precie de ser tal tiene que prestar atención a lo que dicen los sindicatos y a lo que proponen, ¿no? Nosotros tenemos propuestas claras como trabajadores. Por ejemplo, nosotros hemos planteado hace tiempo que se deberían nacionalizar toda la industria nacional y las fuentes de recursos naturales, que se haga una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, que en este momento se nacionalice el oro, por ejemplo, que el gobierno del MAS ha permitido que los cooperativistas exploten sin pagar impuestos al Estado y que le está dando incluso concesiones, ¿no? ¿En qué se diferencia esa propuesta del MAS de la propuesta de la oposición? Yo creo que en nada ambos son entreguistas. Nosotros hace tiempo que hemos planteado, por ejemplo, que los recursos de esa nacionalización deberían inyectarse a una industrialización verdadera, no como ahora que se habla de industrialización, pero más bien se están cerrando fuentes de trabajo, se están cerrando empresas en el país, ¿no? Se debería monopolizar el comercio, por ejemplo, para que no entre el contrabando ni las empresas transnacionales a competir con nuestras empresas nacionales. FANSES está siendo destruida por la competencia de empresas transnacionales, en vez de que el Estado monopolice la producción de cemento y le asegure con los proyectos estatales el mercado, ¿no? Tenemos propuestas en salud, tenemos propuestas en educación, en el tema de la gestora pública. En todos los eventos, los trabajadores discuten y elevan propuestas. Pero hay una cosa en la que sí tiene razón el compañero. Los trabajadores se han olvidado de plantear su perspectiva de poder. Otrora, la Central Obrera Boliviana discutía cómo los trabajadores iban a llegar a tomar el poder, porque los trabajadores habían llegado a la conclusión de que si seguían confiando en los politiqueros de turno y en los partidos de la burguesía y de la clase dominante, ellos nunca iban a poder consolidar sus derechos y menos transformar este país. Por eso, en los documentos históricos del sindicalismo boliviano, donde hay un montón de propuestas, se plantea que para hacer esas transformaciones se tiene que plantear esa perspectiva del poder, ¿no? Ahora yo creo que en Bolivia hemos retrocedido mucho. Desde la famosa relocalización de los mineros hasta ahora, el sindicalismo ha retrocedido mucho y eso es alguna autocrítica que admitimos, pues. El nivel político entre nuestros dirigentes incluso se ha caído a los suelos y ahora los dirigentes son totalmente prebendales y camarilleros, ¿no?
Pero yo creo que ahora se está abriendo el escenario para volver a discutir esa perspectiva. Porque ¿qué encuentra el trabajador y la oposición o la población en general? No encuentra alguien que le garantice salir de esta crisis en la que nos encontramos, de esta triste realidad en la que se encuentra sumergido el país. ¿A quién le corresponde dar una salida? Es otra vez a la clase obrera. La clase obrera tiene que volver a vanguardizar a las demás clases para llegar al poder y desde el poder ejecutar sus proyectos y sus planes, porque ningún politiquero lo va a cumplir ese trabajo. Entonces yo creo que el sindicalismo se está viendo ese escenario. La pérdida de ilusiones en la justicia, en el parlamento, en las mismas elecciones para elegir al gobierno, van a empezar a crear los mecanismos para que los trabajadores también planteen sus propios órganos de poder. Eso va a ocurrir en el futuro, pero eso obviamente depende del trabajo que hagamos también nosotros al interior de los sindicatos. No es algo fácil. Va a depender mucho también de los dirigentes y de que se barra esa costra burocrática que hasta ahora evita que eso ocurra, que las propuestas y planteamientos de los trabajadores de base lleguen realmente arriba. Lo que ocurre ahora es que el Guarachi convoca a un empleado, van todos a aplaudirle, los ratifican, pero no se discuten los problemas reales de los trabajadores. Simplemente se discute aquello que el gobierno permite que se discuta, que no vaya a molestar al gobierno de turno. Por eso la preocupación de Guarachi fundamental es: no podemos hacer protestas que perjudiquen la estabilidad política de nuestro gobierno. ¿Qué está por encima para él? El interés del gobierno de mantenerse en el poder y no el interés del trabajador de resolver sus problemas de base. ¿Cómo se va a resolver este tema del Poder Judicial? Tú has dicho, es en el Congreso, pero no hay 2/3. Pero para eso son los consensos. Tienen que despojarse de sus intereses sectarios, políticos y hasta personales. Porque si no han hecho una convocatoria coherente, es porque han querido sesgar seguramente cada bloque, cada sector, cada organización para su lado. Es la única manera. Eso manda la Constitución. Por eso decía Wilson que tienen que reclamar allá en La Paz. Sucre no es el escenario. Los magistrados del Tribunal Constitucional van a sacar una ley de convocatoria de elecciones. No, ¿no ve? Renuncian, ¿qué pasa? ¿Quiénes entran? Si eso es lo que están buscando, igual nos deja en un vacío de poder en el órgano judicial. Una ley trabajada de manera rápida, con los tiempos prudentes, que haga a la convocatoria de elecciones judiciales y así las actuales autoridades judiciales que se han prorrogado, y que yo no creo que lo hayan hecho con mucho agrado, no hayan hecho con mucho agrado la prórroga, porque es posible que tengan consecuencias en el tiempo. Este tipo de decisiones siempre en el tiempo trae consecuencias en función a los equilibrios políticos que existen también. Pues la realidad es esa. Si yo estaría en el lugar de estas autoridades judiciales, estaría con mucho miedo de lo que pueda pasar en el futuro, con mi seguridad jurídica. Porque eso es lo que sucede. Vayamos a ver cómo están las fuerzas políticas en el tiempo con las autoridades que van a tener el control del poder del Estado en materia política. Y me alegra que compañero Rodrigo me haya dado la razón en algo. Yo decía, no existen propuestas. Si existen propuestas, ¿por qué no trabajan para consolidar la toma del poder por la vía democrática con una organización? Yo no sé si las propuestas sean convincentes y transmitan esa certidumbre a todo el sector de los trabajadores o los sindicatos. Por eso es que no se puede consolidar una estructura política para tomar el poder y que se cumpla todo lo que hipotéticamente plantea aquel compañero como una propuesta. Porque es sencillo hablar desde el otro lado también. Otra cosa es estar de jinete con el caballo y jineteando el caballo para lograr consolidar lo que plantea el compañero Echalar desde las propuestas que ellos tienen. Y para consolidar eso tiene que haber una estructura política
que tome el poder del Estado y puedan trabajar en eso. Somos un Estado muy plural, es complejo, no es tan sencillo. Y por eso yo reconozco y valoro la habilidad que tuvo Evo Morales para conducir el Estado durante 14 años, con elecciones muy bien ganadas, inclusive la del 2019, que no le daba la legitimidad necesaria porque no hubiese tenido posiblemente ni siquiera la mayoría del control de la Asamblea Nacional. Hubiese sido más compleja su gestión. Y ahí ocurrió lo que ocurrió. Eso, Wilson. Rodrigo, hemos hecho una encuesta muy superficial, no es científica, nada con el QR, preguntando de las 4 fuerzas políticas que tienen presencia parlamentaria, los 4 líderes, ¿cuál es el mejor? El 54% dice que Arce, debe haber intereses de los que han votado. Morales dice que el 18%. Dicen que Carlos Mesa es el mejor, el 10%. El 2% Camacho, está muy bajo, pero ninguno el 16%. Rodrigo, tú has entrado varias veces a medidas de presión. Mario Oño una vez me dijo, Wilson, entrar a una huelga, un bloqueo, una medida de presión, es facilito. El problema es cómo sales de esa medida de presión. Sí, eso es muy importante, ¿no? Para hacer una movilización se tiene que calcular muy bien el tema de la predisposición de los movilizados a llegar hasta las últimas consecuencias, como decimos en el ámbito sindical, o hasta conseguir sus objetivos, ¿no? Pero también se tiene que siempre plantear a los que se están movilizando que no solo por el hecho de declarar la guerra, en este caso declarar una movilización, vas a tener éxito. Hay que siempre discutir con ellos de forma honesta y con la verdad en la mano cuáles son las posibilidades, cuáles son las proyecciones, cuáles son los puntos débiles que pueden ir a llevar al fracaso esa movilización. Y sobre todo el balance que se haga de la movilización para encontrar los aciertos y errores que preparan el segundo round en algunos casos, cuando no se sale derrotado, es lo que te permite avanzar mucho más allá en la siguiente movilización, ¿no? Pero en el caso de que la movilización fracase, puede causar desbande y puede causar un desgaste terrible a aquellos que la han dirigido. Sobre todo si ofrecen cosas que no van a poder ejecutar o cumplir en los hechos, o que no van a resolver los problemas que supuestamente van a resolver, ¿no? En ese caso yo creo que esta movilización actual, como ya he dicho, no va a tener el efecto que ellos quieren. Va a fracasar para mí. Se va a poder prolongar algún tiempo, tal vez con algún sustento económico, moviendo los aparatos que todavía controla Evo Morales, pero va a salir trasquilado de esta movilización, ¿no? Ahora, ¿esto va a potenciar al gobierno de Arce? No lo creo, porque como he dicho, a la población no le parece un tema central en este momento el problema de los magistrados, porque saben que cambiando magistrados no va a cambiar la justicia. Arce va a tener que enfrentarse a un problema mucho más serio en el Parlamento, donde Evo Morales y su bloque y la oposición están jugando al tira y afloja sobre los créditos internacionales, que es lo que más le interesa, para poder salvar su gestión, y con el afán de perjudicarlo pueden negarse a aprobar los mismos y desgastarlo políticamente para que se adelanten las elecciones o llegue a las elecciones muy mal parado, ¿no? Entonces todos los bloques esto tienen muy difícil, ¿no? Y yo creo que en esta coyuntura, repito, ¿no?, la tarea es organizarnos, ¿no? Y yo creo que los trabajadores tenemos métodos muy diferentes a los métodos de la burguesía, ¿no? Yo no creo que la solución sea armar un partido político, cupular, como ha sido el MAS, ¿no?, donde había una cúpula que dirigía y bajo la ilusión de las masas ha llegado a tener el poder. Yo creo que no se debe llegar al poder con un representante de un sector, porque Evo Morales se autoprorrogaba a ser el representante de los indígenas. Pero los indígenas no han gobernado este país, ha gobernado un indígena a nombre de ellos. Lo mismo, el mismo error podríamos cometer los sindicalistas, como han querido formar el partido de los trabajadores, que llegue un trabajador al gobierno. No es la solución poner a uno. Puede tener Guardatojo, puede tener a Barcas y Poncho. La idea es que como clase se llegue al poder. Eso es lo que ha discutido hace tiempo el sindicalismo. Y eso no se va a hacer a través de las elecciones. Eso se va a hacer sentando órganos de poder, y precisamente esos órganos de poder surgen cuando hay estas crisis. Entonces, en el futuro de Bolivia se presentan perspectivas muy interesantes para el resurgimiento, yo creo, de la política revolucionaria de la clase obrera.
Estamos ante ese hecho. La burocracia no se va a poder sostener indefinidamente. Huarache está muy desprestigiado. En cualquier momento, cuando la crisis se profundice y los trabajadores empiecen a despertar, van a barrer con todos esos dirigentes y van a retomar muchas de esas ideas que han guiado en el pasado las luchas de los trabajadores y que ahora han querido ser usurpadas de mala manera por el movimiento del socialismo. ¿Puede haber recorte de mandato, Oscar? ¿O probablemente tan conflictiva la situación del 2025 que no haya elecciones? No, yo no creo que haya recorte de mandato. Hay un presidente elegido con casi el 55% de los votos, legal, legítimo, y el pueblo boliviano no lo permitiría. No lo permitiría. No hay razones para que pueda existir un recorte de mandato. Creo que Lucho Arce está gobernando con los instrumentos que tiene para gobernar. Ahora con un problema interno en nuestra organización política, ¿no? Que no le está permitiendo llevar adelante otras transformaciones, y para hacer transformaciones necesitas de olje, platita, y lamentablemente el Congreso y la Asamblea Nacional en este caso no está fluyendo en la aprobación de muchos convenios de crédito que permitirían mejorar la situación del país, y ahí tienen que reflexionar los asambleístas. Difícil un recorte de mandato, no habría razón. Yo no veo un país altamente convulsionado. Y si le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, Wilson, dice, ¿tú quisieras volver a lo que sucedió el 2019? No creo que la gente diga sí. No creo. Y menos en estas circunstancias. ¿No? Entonces, no hay razón. Y no creo que pueda existir un recorte de mandato, Wilson. Probablemente es un problema de la élite política, este tema de Arce, de Morales, de la oposición, y el resto del país está desfasado de esa realidad porque están en otra cosa. Rodrigo. Sí, yo creo que para todos la justicia está podrida. No creo que nadie, si se hace una encuesta, diga que la justicia está bien en este país, ¿no? Pero no creo que se esté planteando una solución a ese problema por parte de los actores que en este momento se están movilizando, ¿no? La gente está preocupada por otras cuestiones, ¿no? La crisis se está profundizando indudablemente en todo el mundo, y en Bolivia, bueno, no es una isla, ¿no? Obviamente que el gobierno está manteniendo a flote la economía, raspando la olla, como decimos, ¿no? Está agotando toda la grasita que se ha acumulado en los tiempos de bonanza. Además, no está dudando de meter mano incluso a los aportes de los trabajadores con el tema de la gestora pública, ¿no? Y los créditos internacionales no son una solución de fondo para la economía del país, ¿no? Son temas paliativos que a futuro nos van a también pasar factura, porque un país altamente endeudado va a tener una crisis económica mucho más terrible, porque ya no va a ser pasible de crédito en el futuro, ¿no? Argentina es el testimonio más vívido que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, para mí, esta discusión de la justicia, para la gente, hablando así con los trabajadores, con algunos compañeros, lo toman como una derivación nomás de esa pugna que hay en el Parlamento, ¿no? Es una pugna bien asquerosa, he dicho yo, y uso este término en ese sentido porque es el término que maneja en la calle, porque la única pugna que hacen es sacarse sus trapitos sucios al sol, ¿no? Quieren demostrar quién es más corrupto o menos corrupto, pero no hay una discusión política, ideológica, de perspectivas y de proyecciones para sacar de esta crisis al país. Todas las discusiones son en torno a que ha robado tanto, ha hecho este amarre, en su momento ha recibido plata, y la gente está cansada de eso, ¿no? Por eso la gente ve esto como algo que está al margen de sus intereses. Y en ese sentido yo creo que está condenada la movilización del bloque de Vista en este momento. La oposición, que está queriendo sacar tajada política, tampoco ha podido canalizar, porque también la oposición ha perdido mucha credibilidad por todos los errores que han cometido sus líderes más visibles, ¿no? Que se han terminado metiendo incluso con sus enemigos del pasado para garantizar estar en el poder o tener una cuota, ¿no? Entonces a la gente le interesa resolver sus problemas inmediatos. Obviamente que ahorita la crisis todavía le da cierta estabilidad al gobierno porque no se ha profundizado al grado de nuestros vecinos en Bolivia. Pero no es por que sea un gran economista Arce Catacora, es porque está recurriendo a las medidas más desesperadas como han recurrido todos los gobiernos de nuestro entorno.
cuando se acabe este dinero de los préstamos y todo, va a ser inevitable el desencadenamiento de la crisis. Ahora, lo mejor que le podría pasar a Arce Catacora es que eso no ocurra en su gestión, obviamente, para que quede algo bien parado para el siguiente, y eso yo creo que están calculando. Por eso su mayor preocupación es los créditos internacionales. Pero la crisis también se puede profundizar antes, y ahí nadie yo creo que puede decir lo que va a pasar en el país, ¿no? Los mismos comerciantes que en algún momento te dicen, yo no quiero que haya bloqueos porque estoy vendiendo, si ellos no van a poder llevar comida a su casa para sus hijos, van a ser los primeros en movilizarse. La situación en nuestro país es muy cambiante y la clase media, sobre todo los cuentapropios, son muy volátiles. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ese es un factor que imposibilita incluso que la democracia formal se ejecute como en los países desarrollados en nuestro país. No hay una clase media que amortice la lucha de clase en este país. Aquí la clase media es mucho más pobre que la clase obrera y mucho más explosiva. Entonces el gobierno sabe eso, por eso está preocupado en garantizar cierta estabilidad económica para garantizarse él mismo su estabilidad política. Pero como él mismo sabe que esto no es algo seguro, que él puede garantizar al 100%, se está encargando de ratificar a su burocracia sindical para evitar los conflictos. Por eso quieren ratificar a Huarache en el siguiente ampliado, eso es lo que todos han denunciado. Y por eso también el gobierno se ha preocupado de equipar a la policía. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo, porque está pensando que va a haber conflictos. El gobierno se está preparando para eso. No es que ellos creen que no va a pasar nada en el futuro. Esto puede desencadenarse en cualquier momento. No creo que sea mañana ni pasado. Yo creo que va a haber un tiempo todavía donde el gobierno va a poder mantener cierta estabilidad, pero en el fondo se sigue socavando los cimientos de nuestra economía y eso va a llevar a una crisis mucho más profunda en el futuro. Para despedirnos, Oscar, ¿qué dices? Nada, convocar a la tranquilidad, a la calma. Wilson, yo creo que hay actores políticos que se están precipitando mucho. Todavía falta un tiempito para las elecciones, es el 2025 en octubre. Mucha movilización, bueno, ni tanta movilización, mucha bulla cuando falta tanto tiempo para las elecciones. A mí me da un poquito de pena que algunos compañeros de mi partido, que tienen larga data en el andamiaje político, estén utilizando esta situación del órgano judicial para querer ponerse en la palestra y estar por ahí a los ojos del jefe para ser candidatos a diputados, senadores y todos los cargos electivos que puedan haber. Eso no es bueno, no le hace bien ni a nuestra organización política ni a la estructura de país que tenemos. No hay que repetir lo que han hecho los politiquillos siempre, hay que cambiar, tiene que haber honestidad, tienen que haber valores, tiene que haber transparencia, tiene que haber moral. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, invocar a los compañeros que pongan trapos húmedos y fríos para pensar mejor con la cabeza y no tanto con el hígado. Eso es importante. Y desde mi posición como militante del movimiento al socialismo, no trabajen en la división. Sin que exista oposición, posiblemente hagamos aparecer a alguien en la oposición con posibilidades de gobernar este país. Sin que exista. Nosotros estamos abriendo ese espacio por nuestra división interna, Wilson. Gracias. Gracias a ti. Rodrigo, ¿algo más para despedirnos? Sí, bueno, gracias por la invitación primero. Un saludar también aquí a los que nos han acompañado. Yo creo que, bueno, es importante, yo repito, la organización y convoco, ¿no?, a las federaciones y sindicatos al ampliado de la Central Obrera Departamental el día de mañana martes a las 18:30, donde vamos a discutir los temas de la coyuntura y vamos a sacar posición respecto a todos estos problemas que estamos discutiendo, ¿no? También seguramente vamos a convocar ya al magisterio porque hay muchos problemas en el tema educativo que van a empezar a aguijonear también a nuestro sector, a los padres de familia de los estudiantes, porque estamos en un franco proceso de destruir la educación fiscal y gratuita. Entonces es importante esa organización y a las bases que estén atentas a la convocatoria para poder organizarnos y dar su palabra también respecto a todos estos problemas. Gracias a ustedes, amigos. Le agradezco a Oscar, le agradezco a Rodrigo por estar en el programa y a ustedes por habernos
atendido, comprendido y entendido. Chao. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.